Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una cosa muy especial. La verdad es que es algo que siempre he querido tener, pero nunca he tenido, pues porque cogí el iPad y demás. Y ya os dije en algún vídeo, pues que no era un producto, pues que no estuviese yo, no estaba a día de hoy muy interesado, aunque lo he estado toda mi vida, desde que salieron las primeras tablets de este tipo o tabletas de este tipo. Pero bueno, las circunstancias han sido pues que, como sabéis, gané un premio, en parte también gracias a vosotros, porque me habéis dado la confianza para hacer este tipo de vídeos. Gané un premio en Clip Studio gracias a los tips de Clip Studio y no sabía muy bien qué hacer con ese dinero, porque sí que me gusta aplicar lo que gano pues a... O sea, yo tengo, sabéis, tengo un trabajo que no tiene nada que ver con esto, pero lo que gano con el mundo de la ilustración pues sí que me gusta destinarlo. Y esto pues creo que lo he adquirido pues un poco pensando en todos vosotros, porque creo que os va a venir a muchos bien que haga una review de este tipo, que lo compare con el iPad y que lo compare con la tableta gráfica que tengo ahora mismo. Y bueno, el producto en cuestión pues es el siguiente. Vamos a abrirlo porque me acaba de llegar. No soy muy de unboxing, la verdad, porque creo que estas cosas al final nos hace ilusión a todos verlas en persona, pero bueno, si os queréis saltar esta parte porque queréis adquirir este mismo producto, pues bueno, pues os la saltáis, no pasa nada. Pero bueno, vamos a ver. Sacarlo. Pues sí, es, como habréis visto en el título, es una Uion. En este caso es la Canvas 13. No es la Pro, no es el modelo Pro. La verdad es que he estado mirando y no sé muy bien. Bueno, viene aquí con esto de thank you. Gracias por elegir Uion. Y nada, la he elegido. Hay un modelo que es Pro, que la única diferencia que tiene, pues os la voy a explicar luego. Esta tiene 13,3 pulgadas y el Pro tiene 13 pulgadas. Y bueno, la verdad es que voy a ver con vosotros qué es lo que tiene en la caja. Ya os digo que bueno, que esto lo he adquirido un poco sobre todo por vosotros, y también pensando en que no tendrá unas dimensiones muy elevadas, porque como sabéis yo tengo problemas de espacio y la podré utilizar pues un poco más cómodamente. Y aparte también, que lo tengo que probar, que no sé si funcionará, pero dicen que funciona con móviles Android. Así que lo probaré para los que tengáis Android y haré un análisis si me funciona, diciéndoos qué es lo que necesitáis para utilizar esta tablet con vuestro móvil Android. Bueno, pues aquí he comprado un pack que te viene con el stand, porque si la veis más barata, yo la he comprado con una promoción de... Había una rebaja de 50 euros, que eso también me ha llevado a comprarla ahora. Y viene con el stand. Hay modelos pues que vienen sin el stand. Fijaos en eso, sí, porque si no lo vais a tener que comprar aparte, ¿vale? Este es el bundle que viene con... El pack que viene con el stand. Tiene una entrada de USB-C, que luego hablaremos de ella, porque no sé yo si va a funcionar. Y creo además que viene sin ese cable, pero bueno, ahora os explico. Bueno, pues lo primero que vemos al abrir la caja pues es la tablet, que tiene un tamaño considerable, más grande que el iPad, que lo tengo por aquí. Este es el iPad. Tiene el iPad, creo recordar que tiene 10,1 y esta tiene 13 pulgadas, o sea que la diferencia es lógica. Y aparte que esta tiene un aspecto de 16 novenos, achatado, ya sabéis. Tiene una resolución de 1080p, o sea HD, no tiene 4K y no sé cómo se verá. Ya os diré los pros y los contras cuando la analice más a fondo. Bueno, pues de verdad que sí, la verdad es que antirreflejo sí que parece, porque el tacto es muy suave, está chula. El grosor comparado con el Apple, bueno, el Apple tiene la funda, pero bueno, son
Son grosores bastante parecidos, por no decir iguales. Pero claro, lo que tenéis que tener claro es que para utilizarla tenéis que tener otro dispositivo, bien el ordenador o bien un móvil Android, que no sé cómo funcionará. El problema de las conexiones, pues es el de estos aparatos siempre. Vamos a ver. Bueno, la caja viene aquí para amortiguar con una espumita, muy bien. Este es el lapicero que viene con una tecnología actualizada. Este es el modelo de 2020. Es muy ligero como la otra tablet que tengo de Ullón. Por cierto, esta tablet se puede utilizar de dos formas. Como monitor, pero aparte también se puede utilizar como una tablet normal. O sea, estaría apagada, yo estaría dibujando, mirando en el monitor del ordenador. Y el lapicero pues vendrá como siempre con uno o dos botones configurables. Aquí sí, tiene dos botones arriba y abajo. Es muy ligero y lo que veo es que esto tiene goma para sujetarlo bien, que es un punto a su favor. Está bastante chulo, la verdad. Aquí supongo que vendrán las garantías y las instrucciones. Ah, no. Bueno, sí, aparte de venir la garantía y las instrucciones, viene el stand. Que yo lo considero, para este tipo de tablets sí que lo considero fundamental, porque se trabaja mejor con un stand. Yo a todos los profesionales que he visto, les he visto con un stand de estos. A ver, vamos a ver. Aquí vienen estas del stand. Pues supongo que, a ver, esto es para apoyar la tablet. Y no sé, a ver. Vale. Aquí. Todo sea que me lo cargue así de primera. A ver. A ver si logro abrirlo. Bueno, no logro abrirlo. Está bastante duro. Ahora. Vale. Vale, pues el stand viene aquí con unas varillas para ponerlo en varias posiciones. A mí, otro de los motivos por los que me lo he comprado es que como yo últimamente estoy teletrabajando bastante, me va a servir de segundo monitor, que es una cosa que tenéis que tener también presente. O sea, supuestamente la tablet no solo la podemos utilizar para dibujar, sino que voy a ver reflejada la pantalla del ordenador como una extensión de monitores aquí. Y eso a mí me viene genial para mi trabajo. Cuando haga el vídeo ya en funcionamiento, pues lo vemos y os lo enseño, ¿vale? Que es uno de los datos que también os puede interesar a vosotros. Si no sois tampoco de dibujar mucho bueno, deciros que a mí me ha costado 250 euros. Gané en el concurso 270, pues me ha costado 250 con la promoción, ¿vale? En vuestra tienda online más conocida. Luego aquí viene un trapito para limpiarla y un guante, y el CD supongo que te vendrá para descargar los drivers de la tablet. Vale, efectivamente aquí viene la garantía y esto es, sí, la garantía y para descargar los drivers, y esta es pues una mopa para limpiarla. Muy bien. Madre mía, qué maraña de cables. Pues a lo mejor sí viene el USB-C. Bueno, el guante, fundamental también para este tipo de tablets. Está un poco pequeño. Pero bueno, cumple su función. Se ve que es de calidad también. Y este es el rollo, chicos, los cables. Cable para cable. Este es un cable de USB a USB-C. Este es, anda, de USB-C a USB-C. Pensaba que lo iba a tener que pedir. Pues lo voy a probar porque dicen que se pueden conectar directamente solo con USB-C. El problema es que creo que el USB-C tiene que ser 3.1 y yo creo que el de mi ordenador es 3.0. Lo de la industria tecnológica me encanta porque dicen, no, vamos a poner solo un cable para que todo el mundo lo pueda utilizar, y a los 2 años te lo actualizan porque el que tú tienes no... A ver, el problema es, creo que es que el 3.0 no suministra la suficiente energía como para que funcione la Ullón y aparte pueda pasar el vídeo.
Lo voy a probar con mi ordenador y lo vamos a probar con mi teléfono móvil, que no sé si funcionará, la verdad. Me parece un poco ciencia ficción, pero lo bueno es que en el teléfono móvil, como tengo Infinite Painter, pues bueno, a lo mejor lo podemos ver y bueno, ya haremos un vídeo sobre eso. Esto creo, por lo que me he informado, es un alargador para darle corriente, porque uno de los problemas que tenéis que tener presentes, y bueno, por eso el iPad también está bastante mejor, porque no depende de un ordenador, claro, esto lo tienes que conectar a un ordenador. Y el problema es que aparte le tienes que dar corriente, y creo que para darle corriente tendré que tener o conectado a la red o directamente conectado al USB del ordenador, pero no sé si le va a dar la suficiente potencia el USB del ordenador para que funcione la tablet, no lo sé. Eso lo develaremos en el próximo, un poquito más adelante. Entonces este tiene, para que veáis, un USB, un HDMI y otro USB. Este es para darle corriente, según tengo entendido. Y la entrada a la tablet es este, que es un USB-C, este de aquí. Yo tengo un adaptador para el ordenador, que voy a poner por aquí las fotos, del USB-C a HDMI. Por si acaso no me funciona directamente con el cable USB-C solo, le conectaré, intentaré conectarle por HDMI con el adaptador al USB-C. Y claro, este otro irá al ordenador y este tiene que dar corriente, así que voy a tener una maraña de cables, que es una de las cosas que no me gusta, una de las contras de este bicho. No me sale la palabra, bueno, para colocar el lapicero, vaya. Y aquí dentro lo abres y tienes puntas. Esto es para sacar la punta, esto que te viene aquí. Es que bueno, yo todas estas cosas me las sé porque he tenido tablets desde hace, vamos, mucho tiempo. Esto es para cogerlo así. Si le queréis cambiar la punta, lo cogéis aquí así, presionáis y la sacáis. Pero las puntas duran mucho, o sea, realmente con todas las puntas que te vienen aquí, a no ser que seáis Hulk Hogan dibujando, va a durar muchos años. Porque te vienen 2, 3, 4, 10 puntas más las que te vienen 11, o sea, una barbaridad. Con esto tenéis más que de sobra. Creo que la tecnología ha cambiado. O sea, este modelo cambió la tecnología. Bueno, importante, el lapicero no tiene batería de ningún tipo. Eso es un punto a su favor. Pero el punto en contra es que veo que, a ver, aquí en la tablet vienen dos salidas USB, ¿vale? Entonces, lo que creo es que cuando conectemos el móvil, no vais a poder ir en el metro dibujando con esto. Porque el móvil aparte... o sea, siempre va a tener que tener conectado este cable. Este cable siempre va a tener que ir conectado a la corriente para trabajar también con el móvil. Lo único, pues no sé, si estáis en el sofá de vuestra casa, pues ahí a lo mejor, pues sí, si apartáis un poco los cables, pero vamos, que no tiene la movilidad que tiene el iPad. Ese es el rollo que tiene. Así que bueno, a ver qué tal funciona el bicho. Lo voy a ir probando y ahora sigo con vosotros. Así que bueno, ya os diré mi opinión al respecto. Pero bueno, que sepáis que todo esto lo hago por vosotros, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Bueno, pues esos son los cables. Al final el USB-C no funcionaba. Como os he dicho, es 3.1, mi ordenador es 3.0 y nada, no ha habido forma, así que le he tenido que poner adaptador de HDMI. Y esa es la maraña de cables que ha quedado. La pantalla, como os he puesto antes, es laminada y la verdad es que el antibrillos funciona de maravilla. Ahí estáis viendo el Clip Studio, que he tardado muy poco en configurarlo porque mi ordenador era táctil y tenía un lapicero que trabajaba con el ordenador y he tenido que modificar ciertas cosas dentro del programa de Clip Studio, para que me pudiese detectar la bullón y la presión y todo este tipo de cosas. Y bueno, la verdad es que no he tardado mucho en instalarla, mucho menos de lo que me esperaba, lo cual, pues bueno, la verdad es que me ha gustado bastante, ha sido bastante intuitivo. Algo que es una gozada es poder tener en el monitor del ordenador una referencia de dibujo
y en nuestro monitor estar dibujando. Lo mismo estar dibujando que en el otro monitor tener un vídeo musical de YouTube o estar escuchando vídeos o tener bastantes referencias buscándolas en Google. Es una gozada, la verdad. Para extender las pantallas nos tenemos que ir a opciones, sistema, y le damos para abajo y ahí en varias pantallas le damos a extender pantallas. Es fácil. Bueno, me ha sorprendido gratamente cómo funciona el Photoshop. Desde el primer momento no he tenido que configurar absolutamente nada y me detectaba la presión y demás. Y bueno, va bastante bien. Va fluido dentro de lo que es mi ordenador. ¿Veis? Tiene lag porque bueno, mi ordenador llega hasta donde llega. Es el problema que siempre os he dicho con el tema del ordenador. Y bueno, pues que hay que andar configurándolo y demás, pero bueno, la verdad es que funciona y me ha sorprendido bastante. El Clip Studio también funciona muy bien. Lo he tenido que configurar, como os he dicho antes, un poquito más, pero vamos, va bastante bien. Sí que me he dado cuenta que el puntero no es muy preciso, o no es tan preciso como en el Photoshop, pero bueno, aún así se puede trabajar sin problemas. Luego he configurado todos los botones de la izquierda para que cumplan las funciones que yo quiero, para aumentar, hacer zoom. Luego también, por ejemplo, puedo mover como si fuese la barra espaciadora al lienzo. Luego también puedo subir y bajar el tamaño de cada pincel. Y luego también he configurado incluso el rotar el lienzo. Esto me ha costado un poco porque yo creo, no sé muy bien, pero creo que el teclado de mi ordenador no se adaptaba a lo que es el teclado que tiene interno el Clip Studio. Y por ejemplo, la R, que es para rotar, la he tenido que configurar como B, no sé, una cosa un poco rara. Pero bueno, el programa funciona genial y es súper satisfactorio, la verdad. Así que bueno, voy a enseñaros un poquito cómo dibujo con el Clip Studio para que veáis cómo funciona la tablet. Bueno, pues aquí tenéis lo que estoy dibujando. Es un reto de dibujar esto en tu estilo, Draw This in Your Style, que os he puesto antes la galería de la persona para que lo busquéis en Instagram. Es una pasada. A ver, una cosa importante, yo por mi situación no tengo espacio para una tablet de este tipo, pero si vosotros lo tenéis, yo os recomiendo que cuanto más grande mejor, porque en programas como el Clip Studio, como veréis, pues lo que es, bueno, no me gusta mucho el interface, se come mucho de la pantalla de dibujo. Entonces, cuanto más grande sea, creo que se va a adaptar mejor, incluso cuanto más resolución tenga, porque esto tiene es HD y bueno, como veréis, a ver, no se ve tan nítido como un iPad, o sea, eso es verdad, pero sí que es cierto que bueno, luego tienes otra serie de ventajas. Como veis, bueno, aquí os estoy poniendo un ejemplo del coloreado y la verdad que va muy bien, va bastante fluido. Y la verdad es que las sensaciones son realmente buenas a la hora de colorear. Otra cosa es que no vais a necesitar protector de pantalla. El tacto del lapicero con la pantalla es genial, o sea, no necesitamos ni Paperlike ni ninguna historia ni ningún añadido, porque es una sensación súper natural coloreando sobre la tablet. Se nota que está hecha solo para esto, no como el iPad, y son cosas que lógicamente el fabricante cuida. El iPad, no nos engañemos, es multifunción, no está expresamente hecho para dibujar, y esto sí, y os puedo asegurar que se nota. Se nota, pues, por ejemplo, el lapicero del iPad, como os he dicho muchas veces, se resbala, y pues la goma que tiene, pues la verdad es que se siente muy agradable a la hora de dibujar. Y bueno, se me ha olvidado ponerme el guante, pero sí que os recomiendo que siempre dibujéis con guante, porque aparte de que vais limpiando la pantalla mientras dibujáis, pues la verdad es que a la hora de hacer los trazados va mucho más suave y mucho más fluida la mano. No os preocupéis por el tema del lapicero. El lapicero es genial en cuanto a puntos de presión
inclinación y todo eso, os puedo asegurar que rinde a la perfección. La verdad que muy bien en ese sentido. El lápiz me parece genial y luego tiene el añadido que no hay que cargarlo, no tiene baterías, como en mi otra tablet, en la otra tablet que no es pantalla, que sí que tengo que cargar la batería, y bueno, el Apple Pencil sabéis que también. Y con este, pues es una cosa que te olvidas, simplemente tienes que dibujar y ya está. Y si tenéis un espacio, como os digo, pues la verdad es que es muy recomendable tener una tablet pues con las máximas pulgadas posibles. Si cumple la calidad que tiene esta, pues la verdad es que, oye, maravilloso. Me ha sorprendido mucho la marca, porque siempre mi sueño ha sido tener una Cintiq, pero siempre han sido prohibitivos los productos de Wacom. Como os dije, en su día yo tuve una Intuos, he trabajado mucho, y una Bamboo, trabajé mucho con Wacom, y no había alternativas, y estas alternativas que han surgido ahora, la verdad es que chapó. La verdad es que cualquiera puede acceder a ellas haciendo un pequeño esfuerzo, y no porque sean baratas noto que tengan mala calidad, para nada. Vamos, mucho mejor de lo que me esperaba, ya os digo, en un primer momento. Bueno, aquí estáis viendo mi versión de este Draw in Your Style, y bueno, vamos a probar otras herramientas aparte de los pinceles. Esto sería la tinta, para que veáis, no tiene el lag que tiene Photoshop. El Clip Studio va mucho más fluido porque necesita menos RAM, y va genial, sin configurar nada. Vamos a probar, por ejemplo, a ver, el lapicero, para que veáis que, veis, detecta cuando nosotros giramos el lapicero. Si tenéis una forma de dibujar X, va a detectar los trazos con más y menos suavidad. Veis, a ver, un segundito, vamos a ver, no estaba en la capa buena. ¿Veis? Habéis visto la variedad de trazados, y sin ningún tipo de problema. Es como si estuviésemos dibujando en papel prácticamente. Vamos a probar alguna herramienta más. A ver, el aerógrafo, ¿veis? Según aplico presión, pues más o menos. Bueno, las sensaciones son las mismas que en el iPad, o incluso en este caso mejores. Ha pasado la prueba. Bueno, pues he podido al final configurar Krita. No sé por qué no me detectaba la presión de la pluma, y bueno, ha sido reiniciar un par de veces el ordenador, y sin tocar nada, pues ya funciona el programa. En este primer vídeo he elegido estos tres programas: Photoshop, Clip Studio y Krita, porque bueno, creo que son programas que podéis utilizar todos. Y bueno, vamos allá. Como veréis, funciona perfectamente. Aparte, una de las cosas que me gusta es que las teclas que he configurado valen para los tres programas, tanto para Photoshop como para Clip Studio como para Krita, sin tocar nada. Y bueno, aquí estoy haciendo una moñada rápida, pues para que veáis que va súper fluido, no tiene el lag que tiene Photoshop, por lo mismo de siempre, tiene menos recursos, porque el Photoshop, pues al ser también programa fotográfico y trabajar con grandes resoluciones, pues ya sabéis qué es lo que tiene. Fijaos qué bien se puede extender la pintura, una pasada. Y la verdad que muy satisfactorio. Muy satisfactorio cómo funciona. Y nada, la verdad es que genial. Estoy contento, pero bueno, aún así os diré un poco mi opinión sobre el producto, pues cuando vayamos a terminar el vídeo. Voy a probar con otros pinceles para que veáis que va perfecto, va fenomenal, sin problema, genial. A lo mejor en alguna aplicación un pincel determinado puede ir un poco más lento, pero eso no es problema de la tablet, es problema de mi ordenador. Y bueno, y es para que os hagáis un poco a la idea de que la cosa, con el equipo que os he puesto, con mi ordenador, pues bueno, pues va bien, es disfrutable, se puede dibujar perfectamente. Y bueno, otro que pasa la prueba. Vamos allá.
Bueno, pues os voy a pasar a decir un poco los puntos positivos y negativos que veo en este producto. Pues los negativos son los cables, obviamente, pues que tienes que tener pues una serie de requisitos, como es para tener un solo cable, el USB-C 3.1, que eso pues obviamente pues no lo tiene todo el mundo. Luego pues que tienes tres cables ahí colgando, es un poco rollo, pero bueno. Si tenéis un despacho o alguna zona específica para poner el ordenador, pues no vais a tener ningún problema. Para gente como yo, pues que no lo tenemos, pues obviamente eso es una contra. Más cosas, pues bueno, la resolución de la pantalla, que no es la ideal, pero eso ya si te pones en plan exigente y lo comparas con respecto a un iPad, por ejemplo. Más cosas que no me han gustado, bueno, en principio se han configurado bien, pero bueno, siempre es un poco rollo pues tener que configurar cosas que en el iPad, por ejemplo, pues no tienes que hacerlo. Y cosas positivas, pues que se nota que es un producto que es específico para dibujar y está muy cuidado en ese sentido. La pantalla antirreflejos, pues es una gran ventaja. El lápiz, cómo se agarra, el hecho de no tener batería, pues es otra muy buena ventaja. Luego el desempeño que tiene la tablet con cada uno de los programas de dibujo es perfecto. O sea, todos lo han detectado con más o menos problemas. Más tarde o más temprano lo han detectado. Configurar las teclas ha sido rápido. Bajar los drivers ha sido rápido, bien, desde la página de Wii-On, poniendo el nombre del producto. Y bueno, desde luego, para personas que tienen espacio para dibujar y profesionales, 100% recomendable. Es más, yo si tuviese espacio me compraría una de más resolución y mayor tamaño, si pudiera. Y bueno, las contras, pues que lógicamente estás atado al sitio, no te puedes mover para una persona como yo que lo necesita, pero eso es un tema ya muy objetivo y muy particular que no os tiene por qué pasar a todos. Entonces, mi valoración es realmente muy, muy, muy positiva. Por el precio que tiene, lo que ofrece es magnífico. Hace unos años estaba a años luz esta tecnología que tenemos ahora al alcance de muchísima más gente gracias a compañías como Wii-On o XPen. Así que, bueno, este es mi veredicto sobre el producto. No estaba muy convencido al principio, he de ser sincero. Lo hacía un poco por vosotros, pero la verdad que me ha convencido. Deciros que por favor participéis en mi Draw It in Your Style en Instagram, que hay premios, hay 30 euros para el primero, 20 euros para el segundo y 10 euros para el tercer puesto. Y recomendaros, como siempre, pues una cancioncita. Esta vez os voy a recomendar una canción de Paul McCartney, me encantan los Beatles, y es una canción muy relajante que se llama Calico Sky. Así que os dejo con Paul McCartney. Espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo a todos, cuidados, dibujad mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.